Buenas noches, profesor. Mi nombre es Dafne Álamo y a mí me tocó ser el alumno 1, especialista en infraestructura, conexión y operación red. Voy a explicar lo que es la base de datos, mostrar el script ejecutando en el SQL, también voy a mostrar lo que es la capa de datos de la interfaz, explicar lo que es la conexión de clase Java con el URL, el driver, el modelo también de la capa de datos, la capa model, capa de interfaz, la capa controller y view. Detallar también lo que va a ser el modo listar en el servlet y también como último lo que es el archivo JSP que procesa el objeto list usando estrictamente etiquetas for each. Primero voy a explicar la parte de la infraestructura de la base de datos. Para este sistema de préstamos de bibliotecas se creó una base de datos llamada biblioteca DB, utilizando SQL Server. Dentro de esta base de datos tenemos lo que es la tabla principal llamada préstamos, donde se almacenan lo que son los registros de los préstamos realizados por los alumnos. Esta tabla contiene los campos principales para gestionar un préstamo. ID préstamo, que funciona como un identificador único, código alumno para identificar al estudiante, título libro donde se registra el libro solicitado, fecha préstamo que almacena la fecha de retiro, días prestados, que permite lo que es calcular la fecha de vencimiento y lo que es estado de entrega, que indica si el libro fue devuelto o si sigue pendiente. Como podemos observar al ejecutar el SQL mostrando los registros almacenados actualmente en la tabla. Pasando ahora a lo que es la capa de datos y la interfaz. Tenemos primero lo que es el préstamo model. La clase préstamo model representa la estructura de los datos en Java. Cada atributo de esta clase corresponde a una columna de la tabla. Préstamos en SQL Server. Esto permite trabajar los registros de la base de datos como objetos dentro del programa. Continuando con lo que es préstamo interfaz Java, este interfaz de préstamo que define las operaciones que debe cumplir lo que es la capa de datos. Aquí se establece el contrato del CRUD, es decir, las operaciones de listar, insertar, buscar, actualizar y eliminar registros. Continuamos con lo que son el préstamo datos. En la capa datos encontramos préstamo datos que implementa la interfaz y se encarga de comunicarse directamente con SQL Server. La conexión se realiza mediante JDBC utilizando el driver de SQL Server. La variable URL indica el servidor, puerto y base de datos a la que nos estamos conectando. El método conectar carga el controlador SQL Server Driver y permite abrir la conexión para ejecutar las consultas. Por ejemplo, en el método listar se ejecuta una consulta select, se obtiene el resultado mediante un result set y luego se transforma cada fila en un objeto préstamo model. Pasando lo que son el controller y el view, la siguiente capa es controller, que funciona como un intermediario entre la vista y la base de datos. Cuando el usuario solicita ver los préstamos, el controller recibe la petición, llama al método listar de la capa de datos y obtiene la lista de préstamos. Después almacena toda esa información utilizando requests.set y attribute para enviarla hacia la vista. Ahora, finalmente tenemos lo que es la vista representada por el archivo préstamo.jsp. Aquí utilizamos JSTL mediante la etiqueta for each para recorrer lo que es la lista enviada por el controller. Cada elemento de esta lista representa un préstamo y se genera dinámicamente una fila dentro de la tabla HTML. Ahora les voy a pasar a mostrar el funcionamiento en el navegador. En conclusión, el flujo completo funciona de la siguiente manera. SQL Server almacena los datos en la biblioteca, la capa de datos realiza la conexión y obtiene la información, el controller administra las solicitudes y finalmente la vista muestra los préstamos al usuario. De esta manera se logra separar responsabilidades y mantener una arquitectura organizada. Gracias. Bueno, yo soy Ricardo Vázquez y voy a pasar a mencionar cómo funciona lo que es el view y el controller, ¿no? En esta parte tenemos lo que es el formulario de los que va a registrar los libros prestados. El usuario simplemente tiene que poner lo que es el código del alumno, el título del libro, la fecha de préstamo y la cantidad de días en los que se va a prestar. Entonces, cuando le da clic en agregar préstamo, el formulario envía toda la información hacia el controller.
Además de que el botón que envía el parámetro acción con el valor registrar para que el controlador sepa qué operación tiene que hacer. Aquí en el controlador recibe los datos utilizando el request get parameter. En cada parámetro corresponde a uno de los campos que el usuario tiene que llenar en el formulario. Si después de la validación se tiene que comprobar que ningún campo esté vacío, si todos tienen algo válido, recién se crea todo lo que es el objeto en el model y se envía de la capa de datos para guardarla a la base de datos. Bueno, aquí en la capa model es donde se encuentra la lógica del formulario. Por ejemplo, este método calcula automáticamente la fecha de vencimiento utilizando plusdays y así suma todos los días prestados a la fecha del préstamo. Luego este método compara la fecha actual con la fecha de vencimiento usando el localDate.now isAfter. Si la fecha actual ya pasó y el libro todavía no es devuelto, el préstamo aparece como vencido. Aquí en los datos tenemos lo que es este método de insertar y en donde utilizamos el prepared statement para ejecutar el insert hacia el SQL. Entonces, para demostrar cómo funciona, aquí simplemente tenemos que colocar un código cualquiera, un libro y una fecha. Ponemos un número y en agregar préstamo. Y ya aquí aparece, se ve que justamente sí funciona correctamente. Entonces sería prácticamente todo de las diferentes capas del controller, los datos, y el model y el view. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, a mí me tocó ser el alumno 4, ¿no? El especialista en integridad de datos y operación del ETE. En este caso vamos a ver la seguridad en la vista, ¿no? Muestra la implementación del botón y eliminación en el JCP y el uso obligatorio de una reconfirmación previa. Y también vamos a explicar el método eliminar con la sentencia SQL parametrizada en el ID que vamos a mostrar en estos momentos. Bueno, empecemos. Bueno, como puede ver, esta es nuestra página que ya está brevemente explicada. Y nosotros ahorita vamos a abrir el préstamo JCP que ya lo tenemos abierto. Y acá está nuestro código, ¿no? En la acción. Este es un código de reconfirmación donde sale para reconfirmar, ¿no? Para garantizar la seguridad en la vista y evitar la pérdida accidental de información, ¿no? Implementamos esta tabla JCP y es una alerta de confirmación previa mediante el JavaScript, usando la propiedad de return de confirmación. Y así va. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la número 15, donde vamos a dar eliminar y nos está reconfirmando. Y si le ponemos que cancelar, no se elimina. Listo, sigue. Lo podemos hacer con cualquier otro. Con la 8, eliminar y no se elimina. Porque nos está pidiendo una reconfirmación. Bueno, ahora vamos con nuestra capa de datos de DLT. Al confirmar la eliminación, la solicitud viaja al controller con la acción eliminar, enviando el ID del registro. Acá tenemos nuestro código, donde acá sale, ¿no? Delete for préstamos y el ID del préstamo, ¿no? Y luego el servlet invoca el método eliminar de la capa de datos, el cual ejecuta una asistencia en el SQL delete parametrizado mediante el prepared statement y asegurando la integridad del ID. Acá también puede ver brevemente nuestro código, el case eliminar. Y ahorita le voy a mostrar con el ejemplo en la base de datos, ¿no? Y al confirmar la acción en la web, el elemento se remueve al instante de la lista visual. Y como comprueba en el SQL, ahorita vamos a comprobar que se borra definitivamente. Vamos otra vez con la 15, donde le damos a eliminar y sale aceptar. Aquí ya se borró. Y acá tenemos nuestra base de datos. A ver, ya. Ahora, como puede ver, teníamos hasta la 15, hasta la 14, ¿no? Voy a eliminar la número 15. La número 14 se elimina y aquí con solo ponemos F5 para actualizar
y como ves se borra la 14. Un ejemplo más, por ejemplo, la 13, eliminar, le ponemos aceptar y también se borra de nuestra base de datos, ¿no? F5 y va a desaparecer el número 13. Listo. Un ejemplo más porque la tercera es la vencida. Eliminar, aceptar, acá en la base de datos actualizamos y se elimina. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Detendré grabación. Profesor, yo soy el desarrollador de Preinstancia y operación Update. Yo me encargaré sobre explicar la fase de búsqueda, donde demuestra cómo el sistema recupera el ID seleccionado de la tabla SJP, y de la fase de guardado, explicando la sentencia SQL Update ejecutada en la capa de datos. Para la fase de búsqueda, al hacer clic en el botón editar de un registro, la vista JSP envía un atributo ID a través de la URL hacia el servlet bajo la acción editar. ¿Cambio? El controller captura dicho identificador e invoca el método buscar por ID en la capa de datos, el cual ejecuta una consulta select filtrada en SQL Server y devuelve el objeto encontrado. ¿Cambio? Finalmente, el controller guarda este objeto en la variable préstamo editar y reenvía el flujo a la vista, recargando de manera automática todos los valores actuales dentro de las cajas de texto en el formulario. Ahora, para la fase de guardado, al presionar guardar cambios, el servlet ejecuta la acción actualizar, recuperando los datos modificados junto al ID de registro. ¿Cambio? La capa de datos ejecuta el método actualizar, enviando una consulta update mediante prepared statement para modificar la fila correspondiente a la base de datos. ¿Cambio? Y ahora, como observamos en la demostración en vivo, al guardar los cambios, las reglas del negocio del modelo recalculan al instante el vencimiento y la alerta del estado, reflejando las modificaciones de inmediato en la lista principal. ¿Listo? Eso sería todo por mi parte, profesor. Muchas gracias.